Bien, en general la experiencia de 7 años de ozonoterapia en 365 días es realmente es una propuesta que de pronto podría ser un poco no creíble, un poco a lo mejor inquietante o retante tal vez, ¿no? Si bien estamos haciendo esta presentación es porque después de, no algunos, sino de varios años, si nosotros conocimos el ozono hacia 2014 más o menos, y de ahí a la fecha hemos ido avanzando poco a poco en muchos aspectos y es lo que hoy queremos compartir. Así que primero les quiero contar de qué no se trata esta clase y por qué. Porque si fuera como todas, todos podrían lograr generar la experiencia de 7 años de ozonoterapia en 365 días. No vamos a profundizar en técnicas, procedimientos o protocolos, sin embargo vamos a referirnos a ellos desde un concepto médico estratégico. Sin embargo, la formación básica, intermedia, avanzada o específica en ozonoterapia siempre estará disponible bajo ciertas dinámicas de entrenamiento que lo veremos a lo largo de esta presentación. ¿A quién sí le gustaría generar esa experiencia de 7 años en 365 días? Si lo creen que eso es posible. Me presento. Mi nombre es Víctor Huaxa, soy líder de Technology Care o Tecnocare. Generar esos 7 años de experiencia en solo 365 días, más que una frase o un eslogan, de ser mucho más eficiente y de ganar tiempo. Y eso hoy lo podemos decir con bastante sustento en base a la experiencia que hoy le vamos a compartir. Tendremos hacia final un par de entrevistas a médicos con 6 y 10 años de experiencia en ozonoterapia. Vamos a revisar qué es lo que vamos a ver en esta sesión. Lo primero que prometimos es hablar del ozono que siempre funciona y distinto a los medicamentos, el conflicto entre ciencia y mentalidad y qué es lo que debe prevalecer para el éxito de la ozonoterapia. El segundo punto es desarrollar el concepto de lo que nosotros le hemos llamado la geometría de la ozonoterapia, la base de los resultados consistentes basados en ciencia, evidencia y experiencia. El tercer punto es un punto bastante interesante, es cómo no comenzar en ozonoterapia, revisar el lado perverso del mundo de la ozonoterapia y conocer una guía internacional para saber cómo no comenzar o saber si cómo comenzar para hacer ozonoterapia de manera profesional y de manera exitosa, que es realmente lo que todo profesional desea. Aquí vamos a hacernos algunas preguntas y mirar dónde normalmente no miramos y descubrir aquello que está oculto, porque precisamente nunca miramos allí. El arte de la pregunta es esencial. Alberto Einstein decía que la clave no está en encontrar la respuesta a las viejas preguntas, sino hacernos preguntas que nunca antes nos habíamos hecho. Esto es un ejemplo realmente de mentalidad. ¿Y mentalidad qué es? Son creencias sobre nosotros mismos, sobre nuestra inteligencia, sobre nuestros talentos y sobre nuestra personalidad. Y la ciencia, pues son conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables obtenidos a partir de la observación de los fenómenos naturales y sociales de la realidad. También de la experimentación, de la demostración, cuyo objetivo es descubrir cuáles son las leyes fundamentales que rigen la realidad. Y es en lo cual nos vamos a basar el día de hoy. Quiero comenzar contándoles una experiencia de la cual me la compartieron hace pocas semanas. Se trata de un doctor que hace ozonoterapia, ya tiene muchos años de experiencia en el campo de la ozonoterapia, como 15 aproximadamente, 20 años a lo mejor de experiencia como médico y con muchos logros realmente, ¿no? Y tenemos una doctora de aproximadamente 2 años de experiencia como médico y menos de 1 año en ozonoterapia. Es una profesional muy dedicada, estudiosa, empeñosa, cuando se compromete a hacer algo en serio. ¿Qué los trae o qué nos une en esta experiencia? Compartieron un paciente y esto se sabe naturalmente a partir del mismo paciente. Este paciente tenía un problema de rodilla que inicialmente fue atendido por esta doctora que estaba comenzando sus primeras experiencias en ozonoterapia. Les hizo las invitaciones de acuerdo a lo que iba aprendiendo y tuvo muy buen resultado. Pero los pacientes, como muchos en este mundo, sí, recibimos la influencia de muchas personas, recomendaciones, mientras más amigos, más recomendaciones, y por cosa del destino,
terminó visitando a este médico de amplia experiencia, tanto médica como en ozonoterapia. Y pues allí también recibió las infiltraciones, el plasma rico, y entonces al poco tiempo regresó donde su primer médico, la doctora, porque en este espacio de que experimentó otro tratamiento, pues sintió dolor en el tratamiento y no encontró el resultado que inicialmente había tenido con la doctora. Naturalmente, el paciente no tiene ni idea de la experiencia, de los años que el médico tratante, pues, vamos, ahora se los estoy compartiendo. Esto, de alguna forma, ya nos va dando una pista de lo que realmente podría estar sucediendo. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la doctora si continúa con el mismo interés y resultados para alcanzar el conocimiento del expertise del otro médico? ¿Dónde está la diferencia? Pues una de las diferencias vendría a ser la herramienta que ellos utilizaron para el tratamiento, a lo mejor los protocolos, pero todo eso lo vamos a ir revelando a lo largo de esta clase. Y esto que les comento es una experiencia real. Vamos a ir un poquito más atrás a la historia. Esta doctora hace aproximadamente 3 años no creía en el ozono. Lo ha venido mirando, lo ha venido, como quien dice, coqueteando, observando experiencias de algunos colegas, mirando por aquí, y poco a poco se fue interesando, hasta que aproximadamente hace menos de un año tomó la decisión de ingresar, y ese tiempo estuvo investigando muchas cosas. Él es muy estudioso, mira todos los aspectos, y el resultado que hoy les cuento es producto de las decisiones que ella tomó en su momento. Les quiero compartir un video. Antes de eso quisiera puntualizar algunas consideraciones. Las concentraciones de ozono actúan de forma distinta que las concentraciones de los tratamientos médicos tradicionales, porque no es una interacción receptorial. Y desde ese punto de vista necesitamos comenzar a pensar de forma distinta, de forma diferente, a mirar las cosas de manera distinta. El efecto del ozono no es un efecto farmacológico, sino un efecto epigenético. Es como preguntarse, ¿el efecto del ozono depende de la dosis de ozono o depende del estrés oxidativo del paciente? Lo que un médico de más de 30 años de experiencia e investigaciones, ¿sí?, nos decía, no depende de la dosis de ozono, sino depende del estrés oxidativo del paciente. A día de hoy, creemos que está muy cerca que se pueda saber con mayor precisión en el momento cuál es el nivel de estrés oxidativo de un paciente, con el cual puede determinar la dosis de ozono que se le podría aplicar si es que realmente requiere ozono. ¿Sí? Pero imagínense si no conocemos con precisión la dosis de ozono que podemos generar para aplicarle en ese momento al paciente. Es por eso que esta situación es como las dos caras de una misma medalla. Por tanto, el ozono debe producir un adecuado estrés oxidativo para hacer valorada la respuesta en el tiempo. Esto adecuado realmente es como nos dice este profesor de ozonoterapia, este médico, pero realmente a lo que se refiere es a conocer la concentración o la dosis que tenemos para aplicar al paciente en cada oportunidad. Estas definitivamente son variables dinámicas porque el estrés oxidativo tiene muchos factores por el cual se puede alterar de un día para el otro o de la mañana para la tarde. Una pregunta, ¿trabajamos con dosis personalizadas versus lo protocolizado? Este médico también nos habla que todo esto que estamos conversando pasa por una obligación moral de conocer justamente la regulación de nuestras concentraciones y dosis de ozono, porque somos los responsables de la generación en el momento. Y eso es una de las diferencias, o yo diría que a lo mejor marcó la diferencia entre lo que pasó con la historia que anteriormente les contábamos. Independientemente de la experiencia, los años y el conocimiento, lo que finalmente todo profesional de la salud busca es el bienestar de su paciente. Todo eso finalmente se reúne en experiencia, en tiempo y en conocimiento. Hola a todos, hoy tenemos un tema que a lo largo de nuestra experiencia es repetitivo y a lo mejor también tuvo o tendrá estas interrogantes, ¿no? En terapias con ozono hemos visto en diversos profesionales la duda razonable qué concentraciones o dosis utilizar en diversos casos clínicos conocidos
o muy frecuentes o en situaciones un tanto inusuales. ¿Cómo resolver desde el punto de vista de la ciencia e investigación, incluso desde la farmacología del ozono? Para ello tenemos con nosotros al doctor Lamberto Rep, médico italiano, farmacólogo, investigador en temas relacionados en las terapias con ozono en la medicina humana. Yo soy Víctor Huaxa, de Ozonoterapia Médica Internacional, y el tema del episodio de hoy es el impacto positivo en los pacientes de una buena gestión de las concentraciones y dosis de ozono basadas en la ciencia médica. Bienvenido, doctor Lamberto. Por favor, porque usted es un profesional que no se detiene, y eso es porque ama lo que hace. Cuéntenos desde sus inicios, su trayectoria, los reconocimientos, y cuáles son los temas actuales en el mundo de la ozonoterapia. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por tu invitación. Yo soy siempre muy feliz cuando puedo hablar del ozono. O sea, nunca me voy a afirmar, voy siempre a hablar por quello que tenemos ahora de la conciencia, que todavía no es el máximo nivel, ma es mucha. Y necesitamos antes de todos clarir esta situación de la concentración, porque el ozono se pone como un tratamiento médico que es un poquito distinto del tratamiento médico tradicional. Esto es el problema, porque tal vez cuando vamos a hablar con cualquier colegas médicos dice, bueno, Lamberto, ma ¿cómo puede ser que un tratamiento como esto, que non è regolamentato da una ley, como por ejemplo el tratamiento farmacológico del receptor, tenemos una concentración, un efecto biológico que es exactamente idéntico, correlato con la dosis? Nosotros ponemos una dosis de una sustancia que dice su receptor y tenemos un efecto, 2 dosis, 2 efectos, 3 dosis, 3 efectos. Pero el ozono, este mecanismo no vale. Esto es el problema también que tenemos nosotros para explicarlo. Porque si ustedes van en cualquier facultad de medicina, en cualquier curso de farmacología, no va a encontrar ninguna ley que vaya a explicar cómo es posible que una cosa así, donde vamos a ver que concentraciones muy largas, distintas, de baja o alta, tiene un efecto positivo. ¿Cómo puede ser? Porque necesitamos de pensar otras cosas. Esto no es una interacción receptorial. Este es simplemente un pequeño estrés oxidativo, un adecuado estrés oxidativo, no un pequeño. Atención, porque es el motivo por cui la cosa que tenemos es el resultado bueno, positivo, también en un range de concentración muy variada. Es porque la respuesta de verdad no es la respuesta que es relacionada a la dosis, ma es relacionada al nivel de estrés oxidativo del paciente en el momento que lo estamos tratando con ozono. Por eso necesitamos entrar en esto nuevo modalidad de pensiero. Nosotros ahora sabemos que toda la patología del envejecimiento, que es regulamentada por vía genética, nosotros podemos explicar también el agonismo farmacológico, el agonismo de ozono y el antagonismo de ozono. Tal vez muchos colegas me preguntan, ay, Lamberto, está haciendo ozono, ma ¿cómo puede ser que con este tratamiento tal vez tú vas a tener un efecto positivo, otra vez un efecto negativo? Entonces, si tiene una función elevada, esta se baja, y si la tiene baja, se puede elevar. ¿Por qué? Porque de verdad el efecto del ozono no es un efecto de tipo farmacológico. È un effetto di tipo epigenetico. La epigenética ci puede explicar por qué un gene de una área determinada que puede trabajar más, provocando la malattia, un problema de hipertiroidismo, no sé, o de otros, va a ponerse a trabajar menos, como se vamos a reprimir el gene e quindi va a ser un antagonismo epigenetico. Oppure puede ser, por ejemplo, en el Parkinson, cuando se llega a una edad muy avanzada, el neurón que se trova en la sustancia negra va a producir menos dopamina. Bueno, la idea es que un pequeño estrés oxidativo a través de una vía metabólica que pone en equilibrio la expresión del gene por una determinada función puede aumentar, haber un agonismo de tipo fisiológico. Esto es claro que pone un argumento muy grande, porque hoy, ¿qué se sabe del ozono? Se sabe que la concentración es muy distinta
todo el mundo, bene o male, dice, bueno, hoy doctor me siento bien. Otra consulta, una semana después, el mismo paciente viene con la misma concentración y te dice, hoy doctor, chi hace ozonio sabe que esto se verifica, se puede ver. Y dice el paciente, hoy doctor, hoy el efecto es menor o el efecto es mayor. Este es el motivo por cui la risposta non dipende dalla dose, ma dipende dallo stress oxidativo del paciente. En este sentido, estamos organizando un trabajo científico muy serio, porque lo que tenemos ahora es la estimulación, los estrés oxidativo trámite ozonio y la respuesta adaptativa del nuestro cuerpo, que por esto que se sabe, que è stato pubblicato, è attraverso una proteína intracelular que controla los estrés oxidativo que se llama NRF2. Bueno, esto que yo quiero hacer es un trabajo científico muy largo, randomizado, donde vamos a tratar pacientes en cui se va a mesurar los estrés oxidativo en tiempo real, porque esta es una variable dinámica, no es una variable firma, que non puede decir al paciente, regresa mañana, ora vai al laboratorio, hace este esame, viene aquí y poi te va a hacer l'ozono. Nel mismo momento, en tiempo real, tú tienes que saber el estrés oxidativo del paciente. Bueno, el parámetro que vamos a mesurar en este momento, lo único que tenemos dal punto de vista científico, es el nivel de upregulación de la NRF2. Quindi, quando questo studio sarà compiuto, avremo una base científica para mesurar exactamente, para decir, ok, utilizamos una dose que es personalizada por este problema, por este paciente en este momento. Bueno, esto significa que nosotros tenemos que volver a cambiar la modalidad de tratamiento, pero tenemos también un obligo moral. Un obligo moral que es la regulamentación de nosotros. Nosotros somos los responsables de preparar el medicamento nella nostra consulta, nella nostra clínica. El ozonio viene producido da un generador. Yo no voy a hablar de qué tipo de generador. El generador tiene que haber una característica muy clara. Tiene que ser muy resistente al ozonio, que es muy reactivo, como todo el mundo sabe. También tiene que darme una concentración adecuada. Esto me permite de valorar el efecto clínico que se puede mesurar en el tiempo, tratando al paciente con una concentración. Esto es muy importante. Necesita saber qué aparejadura, qué generador vamos a utilizar, por qué la diferencia de concentración. Esto es muy importante porque si tú lo sabes, tú lo vas a explicar al paciente y vas a decir, mira, usted no puede haber un efecto inmediato porque el efecto inmediato da un adaptamiento del tu cuerpo que regresa a poner en equilibrio cualquier función que ahora no está trabajando bien, como por ejemplo la inflamación. Espero que la información que nos brinda el doctor Lamberto Rey pues haya clarificado más que les compartía, ¿no? Ok. Regresando a la historia inicial que les contaba entre estos médicos que y hacen ozono, no solamente es que de pronto a lo mejor sí tenía un estrés oxidativo diferente el día que acudió con el segundo médico, pero lo que le manifestó al regreso con su primer médico, la doctora, es que en la aplicación del ozono sintió mucho dolor y eso ya obedece a otras características. Pero por eso quería enfatizar en el tema de dónde está la diferencia que va marcando la acumulación de experiencia en el tiempo y por qué la propuesta que nosotros estamos formulando es viable. El segundo punto es, vamos a desarrollar este concepto de la geometría de la ozonoterapia en base a los resultados que hemos visto a lo largo de estos años. Este concepto de la geometría de la ozonoterapia médica internacional es muy sencilla realmente y que para nosotros, en nuestra observación de todos estos años y de muchos profesionales que han ejercido y que ejercen la ozonoterapia, podríamos graficarla de esta forma, donde uno de los vértices de este triángulo vendría a ser el diagnóstico por profesión, desde el punto de vista técnico-legal,
la profesión que está habilitada para hacer un diagnóstico es el médico, ¿no es cierto? Y esta formación, pues la dan las facultades de medicina. Este entrenamiento del diagnóstico, realmente ahí es poco lo que nosotros podemos hacer. Hay mucha capacitación al respecto en función de las diferentes especialidades. ¿Sí? Okay. El otro punto o el otro vértice de esta geometría es el ozono médico y la ozonoterapia, que en buena cuenta es toda la información de preparación desde que uno conoce el ozono hasta la aplicación. El siguiente vértice es lo que nosotros hemos llamado el método validado y certificado de la ozonoterapia. ¿Ok? Bien. Entonces, si volvemos al vértice inicial que es el diagnóstico, pues estamos hablando de la solidez de la formación, del entrenamiento, de la amplitud de criterio del profesional o la especialización. También me gustaría compartirles una entrevista con un neurocirujano que tiene muchos años de experiencia y también hace ozonoterapia. Y bueno, yo llegué al mundo del ozono casualmente así, ¿no? O sea, a veces uno en el mundo de la cirugía, y yo como neurocirujano, hacía muchas operaciones de columna, aprendí a hacerlas muchas en Cuba y operábamos cantidad de columnas. Y entonces siempre en la cirugía de columna va a haber cinco bien, una mal o tres bien y dos mal, una cosa así, o sea, una proporción. Nunca todas las columnas van a salir, por eso que existe ese famoso concepto de cirugía espinal fallida, ¿no? O sea, que a veces los pacientes no todos salen bien de la cirugía de columna. Y entonces, y eso muchas veces radica en ese primer criterio que tú dices, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Hacer un buen diagnóstico clínico que te lleve a seleccionar bien los pacientes que van a cirugía. Y a veces en neurocirugía se opera pacientes simplemente con las imágenes y los síntomas pueden ser ahí como un dolor de espalda bajo, pero no cumplen con todos los otros criterios que normalmente complementan un buen diagnóstico para llegar a una cirugía. Y entonces, en ese buscar de soluciones menos invasivas para los pacientes, yo encontré el ozono en un congreso en Argentina hace bastantes años ya, que fui donde estaba el doctor Gangreat, estaba los doctores que ustedes conocen bien en los congresos internacionales, neurocirujanos, Massini, todos los neurocirujanos que estaban ahí en ese congreso. Aprendí de ellos, que ellos también llegaron al mundo del ozono de la misma forma, con cirugías espinales fallidas y muchas cosas. Y entonces se dieron cuenta que el índice de cirugías les bajaron a ellos al conocer el ozono, al introducir el ozono en su práctica y al hacer solamente la cirugía en los pacientes que ellos necesitaban. ¿Entienden? Entonces, por decir un paciente con dolor de espalda baja, con un síndrome facetario, pero que tenía una imagen anormal y que tú antes entrabas a una cirugía o le hacías una radiofrecuencia o le hacías algún método más invasivo, con una sesión o dos sesiones de ozono o más, dependencia de la respuesta clínica, como te expliqué en un principio, evitas todos unos procedimientos extremadamente costosos y displacenteros para los pacientes, ¿no? Y el paciente se va completamente bien. Entonces, todas esas experiencias se han reunido con el tiempo y es lo que está saliendo hoy en día en la evidencia clínica, ¿no? Que no es necesario llegar a cirugía muchas veces, incluso teniendo imágenes anormales. Hemos visto en varios congresos que pude ir antes de venir acá, cómo incluso hernias discales extruidas se resuelven con ozono. Entonces tú dices, no, antes lo que parecía diagnósticos que eran completamente quirúrgicos, ya resolviéndose con ozono, ¿no? Entonces, si uno dice, wow, o sea, ¿hacia dónde estamos llegando? Lo que pasa que son pacientes que uno reporta como casos, case report o como serie de casos, entonces no llega uno ¿cómo se llama?, a hacer una casuística mucho más grande porque mm, la mayoría llegan a los hospitales con un dolor intenso radicular o un pie péndulo o algo así, y entonces los que entran ahí los mandan a cirugía y van a cirugía completamente. Y no, la mayoría de los médicos no están entrenados en ozono, entonces la mayoría no va a mandarle, decir, vamos a intentar primero con ozono y luego vemos si no te mejoras, pues
de baja cirugía, que sería para mí hoy en día lo más recomendable, ¿no? O sea, primero intentar con el ozono por 7 a 10 sesiones, a no ser que el paciente tenga algo muy, muy grave como trastorno esfinteriano o un pie péndulo que no está acá. Una cosa así muy grave, una imagen ya de una hernia súper grande que haya que descomprimir, no hay discusión con eso, eso va a cirugía. Pero si es solamente un dolor radicular, controlable, no hay pie péndulo, no hay trastorno esfinteriano, no hay nada y uno puede controlarlo con el ozono, con varias sesiones y el dolor desaparece porque la patología discal lumbar es prácticamente más inflamatoria que compresiva, entonces no es necesario muchas veces llegar a cirugía. Y entonces el paciente va a ahorrar tiempo, dinero y disconfort. Y entonces se va a evitar una cirugía que puede incluso provocarle una inestabilidad espinal si es que es una laminectomía completa o un dolor postoperatorio o una fibrosis postquirúrgica o una serie de complicaciones que puede ocurrir en el peor de los casos, ¿no? Como pudieron ver, realmente la parte del diagnóstico es fundamental y requiere pues una formación sólida. Y los profesionales de la salud, porque hay que hablar las cosas como son. Hay muchos profesionales, y no solamente en nuestro país, creo que en Latinoamérica, que practican la ozonoterapia, ¿sí? Es muy amplia la gama porque se han basado en que el ozono es un gas muy noble y no hace daño, ¿sí? Pero si no hay un buen diagnóstico, y si no soy un profesional que hace el diagnóstico, entonces habría que tercerizarlo o la forma inicial es buscar cómo tener un diagnóstico antes de aplicar cualquier tratamiento de ozono. Bien, entonces ya nos decía el doctor Freddy Gutiérrez que definitivamente el conocer, que el médico conozca de ozono es importante, incluso yo diría yo, aunque no lo practique. ¿Sí? Este caso que les presenté inicialmente tiene que ver un poco con eso, más que con la propia historia de lo que pasó o no pasó con el paciente. ¿Sí? Esta doctora estuvo indagando, ¿no? 3 años atrás, pues no creía en el ozono como muchos profesionales y hoy está muy feliz con los resultados que tiene y tiene realmente menos de un año porque empezó su práctica con familiares y amigos en el mes de abril de este año. Sí, y conozco tantos detalles porque soy amigo de estos dos médicos. Pues bien, en el campo específicamente del ozono y la ozonoterapia, si hablamos de ozono, pues hay que conocer las características del ozono, los mecanismos, las fisiopatologías, y eso si aplicamos en la especialización, si los profesionales, los médicos tienen distintas especializaciones, pues ok, eso les va a permitir incluso poder ampliar las posibilidades de tratamiento. El otro vértice que es un vértice del cual digo yo, en muchas de las capacitaciones, y díganmelo si es que no estoy en lo cierto, capacitaciones, congresos, pues definitivamente muy poco se habla, se toca. Pueden haber muchas exposiciones, mucha oferta a lo mejor, ¿no? De todo tipo, de todos los colores, de todas las formas, de todas las procedencias, pero no se profundiza en él. Y el tema es que cuando hay resultados, genial, todos felices, pero cuando el resultado no se da, el análisis que se hace, definitivamente en esta geometría se deja de lado este tercer vértice. Es el último realmente en verlo y hacer algo con ese análisis o con este aspecto, ¿no? Nosotros lo hemos llamado el método validado, certificado, pero realmente no es otra cosa que el método validado y certificado de la generación de ozono del equipo. Ok, este gráfico nos dice ahí, pues cuando no tenemos certeza de lo que nuestro generador nos está dando, pues el tiro sale por cualquier lado y a veces le damos en el blanco con el paciente y entonces todo confluye y el problema resuelto. Entonces el éxito definitivamente es más frecuente y la experiencia también. Y eso es conocimiento que se va acumulando en el tiempo. Y he querido compartir mucha información que no solamente proviene de mí, sino de las experiencias y las comunicaciones, conversaciones, entrevistas con los médicos. Así que permítame, por favor, antes de continuar, compartirles un tercer video, por favor. ¿Cuál sería el mejor consejo para alguien que está comenzando y obviamente sabe muy poco de equipos, ¿no? Y no sabe Claro, de pronto a lo que se está metiendo? correcto, sí. Bueno, yo les recomendaría siempre que cualquier
persona que esté iniciando o sea, la ozonoterapia, trate de tener un equipo bien calibrado, o sea, que administre las dosis adecuadas a los pacientes, porque existe ese riesgo de que al no tener un equipo certificado, puede administrar dosis incorrectas a los pacientes. Y eso no solamente puede generar efectos adversos, sino también puede generar más disconfort en los pacientes. O sea, porque de acuerdo a la dosificación que uno administra, también el disconfort de los pacientes, sobre todo a nivel de las infiltraciones, puede aumentar. Y a veces la respuesta terapéutica en un paciente que pudo haber respondido con 5 o 10 microgramos puede ser suficiente, y entonces no necesita uno subir a 15 o a 20. Entonces, a veces con 5, con 10 ya es suficiente para por ejemplo, un trigger point, o sea, un punto gatillo, o cuando se trata de una infiltración de un tendón o en la rodilla o cosas así. A veces con esas dosis es suficiente, no necesitas tú escalar a dosis más altas porque ya tiene la respuesta terapéutica. Entonces, el equipo te ayuda en ese sentido, ¿no? De calibración y de tener una dosis adecuada y precisa que nos ayude al médico y también al paciente de forma integral, ¿no? En su tratamiento de forma integral. Ujú. Interesante, doctor, lo que comenta, porque normalmente los protocolos que se suelen escuchar en conferencias, en congresos y leer incluso en artículos, normalmente en casos de infiltraciones en articulaciones, por decir, se habla mucho de 15, 20 microgramos, alrededor de eso, ¿no? Y Correcto. muchos no salen de esos parámetros, Ujú. ¿no? Independientemente de que si su generador que estén usando les pueda brindar o tengan la certeza que les brinda esa concentración. Sin Mm. embargo, nos acaba de mencionar que usted ha usado 5 o 10 microgramos con mucho éxito. Sí, sí, se puede usar. Bueno, creo que hay bastantes médicos que hacen así, o sea, no soy el único que utilizan en Argentina, en Europa también, que usan microdosis, ¿no? Le llamamos microdosis. Entonces, a 5 a 10 se considera que son microdosis, o sea, que no son dosis pequeñas de ozono, y muchas veces se obtiene respuesta terapéutica con eso. Y a veces uno solamente necesita un poco de ozono, y a veces el efecto mecánico que produce el ozono por hacer un gas es lo que ayuda también al paciente, o sea, porque yo considero que el ozono tiene un efecto mixto bioquímico, que ya es bien conocido, de producir un estrés oxidativo controlado, que luego el sistema endógeno corporal ya se encarga de producir todo el sistema de protección de superóxido de dismutasa, los glutationes y todo eso, el sistema redox, que provoca toda la cascada antiinflamatoria ante el target que tú estás haciendo con el ozono. Entonces, esa es la parte bioquímica, pero la parte mecánica, a veces no necesitas tantas concentraciones, entonces lo puedes lograr perfectamente con una concentración baja, y el disconfort en el paciente va a ser mínimo. Entonces, y si tú ves que el paciente está mejorando con una dosis baja, no necesitas escalar a una dosis tan alta de inicio, ¿no? Es como en las medicinas también, a veces tú pones amitriptilina 50 miligramos, una cosa así de entrada. Entonces el paciente al día siguiente está mareado, está somnoliento, no rinde bien el trabajo, y no es necesario. A veces se puede empezar con 25, incluso con 12,5 miligramos en el paciente al inicio. Entonces a mí me gusta siempre, y he sido de la escuela de empezar por lo bajo y luego voy subiendo de acuerdo a la respuesta terapéutica del paciente. Y así he tenido bastante éxito porque por eso que el ozono es una cosa que se usa por sesiones, ¿no? No es una cosa que tú usas en una sola sesión. A veces tú tienes la respuesta en una sola sesión, pero casi siempre el paciente necesita varias sesiones, ¿no? Entre 7 a 10 sesiones para articulaciones, y a veces en columna hasta 20, ¿no? Entonces eso es lo bueno que tiene el ozono. Ujú. Y a raíz de lo que nos comenta el doctor Gutiérrez, este doctor neurocirujano, en alguna oportunidad, algunos años atrás, en un congreso, no recuerdo bien ya, eh, una doctora de mucha trayectoria en ozono, pues comentaba como una anécdota, un logro en el trayecto de su carrera, haber
pasado de justamente en una articulación, específicamente rodilla, de aplicar 15 microgramos a 10 microgramos con mayor éxito, ¿no? Y ya llevaba en la práctica 7, 8 años más o menos. ¿Ok? Entonces, eso para que tengan en cuenta, o sea, justo el tema por el cual nos convoca ahora esta sesión. Después de muy largo tiempo, tener ese tipo de información, cuando de pronto hubiera sido mucho más sencillo, cuando la herramienta, el método que nosotros le llamamos, hubiera sido el adecuado con el cual poder evaluar la respuesta. Otro caso un poco más reciente, conversaba con otro grupo de médicos que también muy relacionados con la parte física del cuerpo, hablando específicamente en infiltraciones en rodilla, y nos decía pues que el protocolo, como bien decía el doctor Gutiérrez, normalmente el protocolo dice 15, 20 microgramos y son muy ceñidos a lo que el protocolo dice, ¿no? Como mucho de la medicina. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿No? Y la respuesta de vuelta que obtuvimos es que, bueno, no era bueno experimentar con el paciente. Y está bien, nos parece excelente, pero ya vimos cómo es el ozono. Entonces, el conocer el ozono, los mecanismos, por dónde va todo lo que nos explicaba el doctor Lamberto Rey, ¿no? Y tener un buen método nos puede permitir hacer cosas distintas y diferentes. Ahora, la repregunta era, ¿qué certeza tenía ese profesional de que estuviera aplicando 15 o 20 microgramos a su paciente? Porque nunca conversamos cuál era el método o el equipo que estaba utilizando. Bien, continuamos con la presentación. Ok, entonces, lo que nosotros queremos representar con la geometría de la ozonoterapia son los elementos a considerar para que la práctica de la ozonoterapia tenga mayores probabilidades de éxito en manos de cualquier profesional de la salud, específicamente de los médicos, e incluso de los que no son médicos y se han aventurado a ingresar al mundo de la ozonoterapia también, ¿no? Pero es mejor que conozcan todos los conceptos, todos los criterios y lo hagan de manera correcta. Aquí había notado algunas cosas que normalmente suelo escuchar en los diferentes congresos, cursos, conferencias. Las preguntas frecuentes cuando van a aprender de ozono y ozonoterapia es cuál es el protocolo para tal o cual enfermedad, patología, lo que fuera, qué concentración se usa, cuántas sesiones, qué vía utilizar. Ok, cuando realmente la información de base debiera resolver esas preguntas, ¿no? Según la especialidad, según el interés y según el avance en la formación del ozono y la ozonoterapia para poder aplicarlo con mayor éxito, ¿no? Sigamos. Ok, esto nos lleva al tercer punto de cómo no comenzar en ozonoterapia. Yo creo que la respuesta va cayendo casi sola, ¿no? Muchas veces lo que parece un buen consejo razonable cuando vamos comenzando y alguien que más o menos ya conoce ozono, está metido, tiene un poco más de información y le dice, tú que recién empiezas, inicia con un equipo barato, ya cuando tengas experiencias te compras uno de mejor gama. ¿Qué diferencia hay en ese consejo que tiene la mejor intención de ayudar a otro profesional? Pero realmente en ninguna parte, por lo menos hasta ahora, yo he escuchado que le diga, fíjate que el generador te dé una adecuada o precisión en la dosis que vas a utilizar para que puedas tener éxito en el ejercicio del ozono y la ozonoterapia. Además, le cuento, existe una guía internacional, la primera versión data, me parece que del 2011, 2014, y que en algún momento se las puedo compartir. Esto pertenece a ISCO 3, que es un comité científico internacional de ozonoterapia. Ellos tienen una guía, ¿no?, que son recomendaciones a todos los médicos a nivel mundial cuando quieran elegir un generador de ozono para su práctica médica, ¿no? De julio del 11 de 2014 es la primera versión. Ok, ¿qué nos dice esta guía? Habla de varias cosas que allí la tienen en pantalla, pero vamos a centrarnos en los criterios que son absolutamente necesarios, deseables y recomendables.
Eso lo divide en tres categorías: componentes, recursos y detalles técnicos absolutamente necesarios en un generador de ozono médico. Esos recursos absolutamente necesarios son que la medición de salida real de ozono puede hacer de varias maneras, o la medición en método directo o un método indirecto. Los métodos directos, mayormente el sistema fotométrico de haz de luz simple o doble, y si son métodos indirectos de medición de las concentraciones, que sea por química húmeda o por cálculo matemático algorítmico. ¿Sí? Otra consideración absolutamente necesaria habla que el flujo de salida de ozono debe estar entre 20 y 50 litros por hora, es el caudal de salida. ¿Qué mecanismo lo hace en su equipo? Si alguno de ustedes ya cuenta con un equipo y practica la ozonoterapia, sería bueno que conozcan ese detalle de su equipo. El flujo de salida determinará el tiempo de llenado de una jeringa o una bolsa. Ahora, el flujo de salida es inversamente proporcional a la concentración. La pregunta es qué controla ese flujo de salida cuando para hacer ozono en la aplicación médica se debe partir de oxígeno medicinal que es controlado por una válvula. Y ahí es donde regulamos el flujo. No sabemos si en los equipos, en los diferentes modelos, pues existe un mecanismo de regulación de flujo para poder cumplir, o por qué también es importante tener esta regulación de flujo a la salida del ozono. Si un generador de ozono sí indica el flujo de salida, este debe ser indicado de manera digital. Ahí como queda una interrogante, ¿por qué digital? Revisemos algo rápidamente. Los sistemas de medición, todos los sistemas de medición requieren ser normalizadas. Incluso, paréntesis aparte, cuando se hace una calibración de los equipos, debiera ser bajo este concepto de normalización, o que la medición se haga con equipos normalizados. Entonces, las mediciones para ozono existen dos métodos, los directos y los indirectos. En los directos tenemos el fotométrico de simple rayo o el fotométrico de doble rayo. Y en métodos indirectos, el químico iodométrico y el algoritmo matemático. ¿Cuál de todos ellos, directos o indirectos, se pueden incorporar a un generador de ozono para nosotros poder tener la certeza, la seguridad de lo que vamos a aplicar a nuestros pacientes? Veamos rápidamente la medición fotométrica. El pico de absorción del ozono es de 254 nanómetros en el rango UV. Esto está basado en la ley de Lambert-Weir, que es la absorción de radiación. Ahí tenemos la gráfica de lo que estaría ocurriendo en un sistema de medición fotométrica dentro de un generador. La radiación transmitida es inversamente proporcional a la concentración. Aquí básicamente hay una absorbancia, que es lo que realmente se está midiendo. Este método de medición fotométrica, ¿qué desventajas tiene de implementarlo? Es costoso lograr dispositivos estables y confiables. Esto lo dice la ciencia, no lo digo yo. Sensible a contaminantes y por lo que se acumula en la cubeta con el tiempo. Muchos usan lámparas de mercurio que se agota progresivamente y eso afecta a la medición definitivamente y necesita con mayor frecuencia un ajuste del cero o la calibración. Y la medición es muy sensible a la presión. En realidad diría eso para todo. A raíz de estas desventajas y cosas, yo les quiero comentar una experiencia real. Les dije, toda esta presentación está basada en hechos reales. Tenemos un cliente en Huaraz que tiene ese equipo que está en pantalla y cuando estos equipos no funcionan, aparece un error y no trabaja. Nos llama y nos dice, tengo un problema, pasa esto, no quiere trabajar, pues, mándanos, nosotros estamos en Lima para revisarlo, nos lo envía, lo recibimos, lo abrimos, lo probamos y el equipo funcionaba muy bien, sin ningún problema, lo chequeamos, todo ok. Al terminar el día lo regresamos a Huaraz, llega, funciona bien, todo ok, pasa una semana y vuelve a presentar el problema. Nos lo vuelven a enviar, lo volvemos a chequear, llega a Lima y funciona bien. Chequeado todo, no pasa nada, todo ok. Bueno, no hay nada que hacer y lo volvemos a regresar. Ya nos preocupaba un poco qué es lo que pudiera estar pasando. Vuelve a llegar a destino en Huaraz, funciona una semana y media por allí y se vuelve a parar. Ya el médico estaba pensando que lo estamos timando, ¿no? Porque cuando llega a Lima le dijimos funciona bien, no pasa nada, y cuando va a destino, pues sigue presentando el problema. Como somos los representantes oficiales del fabricante, es español, notificamos todo lo que estaba ocurriendo. En la tercera oportunidad que nos retornan el equipo, nos piden hacerle pruebas especiales
para poder ir con mayor profundidad qué es lo que pudiera estar pasando. A lo mejor lo primero que podemos pensar es que hay una diferencia de altitud, presión y esas cosas que afectan el funcionamiento de un generador, que afectan las concentraciones. Estos equipos, y particularmente este equipo que está en pantalla, tiene doble sistema de medición, fotométrico y medición indirecta. Y entonces, hacemos las evaluaciones, compartimos los resultados con fábrica, nos dice, pregúntale al médico si está usando ozono industrial. Y realmente nos quedamos congelados con eso. Ok, contactamos al propietario del equipo, conversamos, me dijo, no, sí, somos ozono medicinal, tenemos, ok. Tuvimos que decirle que una de las cosas que había comenzado a fallar era el sistema de medición, sensible a contaminantes y polvos que se acumulan en la cubeta con el tiempo. ¿Ok? Este equipo tiene el sistema fotométrico por LED, pero igual hay un contacto con el gas. Y si probablemente el médico había sido timado con la calidad de oxígeno que estaba utilizando, el oxígeno industrial no es puro. Y entonces esos restos se estaban quedando en ese sistema y estaba bloqueando la lectura. Por lo tanto, el equipo no funcionaba. O sea, algo no está bien, el equipo se para. Se hizo una limpieza, se hicieron las correcciones, se le pidió al médico que cambiara de proveedor de oxígeno medicinal y ha pasado 1 año y medio y el equipo sigue funcionando con toda normalidad. Veamos ahora el tema del método algoritmo matemático, también conocido como ACM. Es un método indirecto porque no se emplean cubetas ni sensores en el proceso. Naturalmente, al ser indirecto, el gas no entra en contacto con el sistema de medición. Pero aquí hay algo importante. Necesita de sistemas electrónicos de alta frecuencia. Si un equipo no tiene ese sistema o no es electrónico, pues difícilmente se va a poder incorporar un sistema de medición indirecto de esta naturaleza. ¿Qué características tiene este sistema? Requiere un flujo de gas constante y bien controlado. Generación y control muy eficiente de alto voltaje. Estos son elementos que, independientemente de que sea electrónico o no el equipo, afectan la concentración generada por un equipo. Requiere transformadores ligeros, sofisticado generador de frecuencias y pulsos precisos, y naturalmente una unidad central de procedimientos para su control. ¿Qué ventajas tiene el usar métodos indirectos como el algoritmo matemático? La mezcla de oxígeno y ozono no entra en contacto con el sistema de medición. No hay desviaciones ni restricciones de flujo que altere su caudal de la salida ni su concentración. Es decir, son muy precisos. Alto voltaje y concentración de ozono estable y constante. El ajuste de concentración es electrónico, por ajuste de la modulación de la frecuencia y el ancho de pulso, lo que veíamos hace ratito. No necesita de variadores de caudal o de presión, y el CPU detecta y controla digitalmente la frecuencia, el ancho de pulso, el voltaje, etcétera, etcétera, y con un algoritmo adecuado calcula la concentración de ozono. Y la calibración de fábrica, como digo, estos equipos funcionan muy bien. Si se descalibran, no funcionan. Este es el modelo que tiene el sistema de medición. Que después de justamente todo este tiempo y de asistir a muchos congresos, a muchos eventos que se han organizado en Perú, incluso fuera, siempre hay ese tema, ¿no? Es 15, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuánto le pongo? ¿Cuántas sesiones? Aquí va esto, aquí va otro. Entonces, con este conocimiento que estamos compartiendo y lo último que acabamos de ver, yo les decía, ok, los 15 microgramos del expositor probablemente no sean los mismos 15 microgramos que aplica el médico que viene de provincia, el médico que está a la vuelta de la esquina, no, el amigo que está al costado, que también es médico y hace ozonoterapia y tiene un equipo de otra procedencia. Y entonces nos juntamos a conversar y hablamos de 5 15 microgramos distintos. Claro. Y probablemente 5 respuestas distintas que van a ser difíciles conjugar. En alguno sí funciona, sí pasa aquí, sí pasa allá, pero cuando se quieren hacer más cosas, va a ser muy difícil. Claro. Sí, entonces lo que estamos tratando de generar es una comunidad de que por lo menos en lo homogéneo el sistema generador sea validado y certificado, con lo cual eliminas muchas variables
¿no? Y de alguna manera puedes estandarizar y entonces ya nos podemos asentar a conversar si para esa aplicación en rodilla 5 o 10 funciona muy bien, dependiendo qué, y eso cuando nos podamos juntar y conversar y compartir esas experiencias, ver temas científicos, ver publicaciones, sí, yo creo que ese grupo que se pueda generar o esa comunidad va a crecer muchísimo más rápido, ¿no? Que los últimos 10 años de la experiencia de todos esos profesionales que no han tenido esa posibilidad. No, están pensando bien porque en definitiva tener una homogeneización, como tú dices, es súper interesante porque se pueden sacar más experiencias, incluso se pueden hacer estudios multicéntricos allá mismo en el Perú, ¿no? Con gente que tenga el mismo equipo, porque a la hora de publicar, por decir, tienen que poner en los métodos que están usando ese equipo. Entonces, para que quede claro de que no están usando tres equipos, por eso que también el ozono no tiene tanta evidencia. Al haber tantos fabricantes de uno u otro lado, entonces, y médicos, como tú dices, que usan uno u otro equipo, no se puede estandarizar, no se puede saber, ¿no? Exactamente, sobre todo en los equipos que no son calibrados, ¿no? Como tú dices, que no son certificados, o sea, que tienen el sello de que hayan sido inspeccionados de la manera adecuada y sobre todo con estos métodos indirectos que tú dices que tiene el Ozonete, ¿no? Que calcula y si no, no entrega, que es muy importante ese double check que hace el propio equipo para entregar la dosis solicitada, ¿no? Que uno le está pidiendo al equipo que te dé. Entonces, muy importante eso. Para la hora de poder hacer un estudio de este tipo, pues es hacer un método de ese tipo y decir, mira, de tantos pacientes que yo tuve, le puse 10 y con 10 me respondieron, ¿no? Y después subí a 15 y 20 o algo así, o poder poner un rango entre 10 y 15, 10 a 20 o qué sé yo, de acuerdo al programa que el equipo determine realizarlo, ¿no? De todas formas, como te decía, es muy interesante eso, muy interesante lo que aportas y sería bueno ver también cómo los demás colegas manejan el ozono de forma general y en sus diferentes aplicaciones, ¿no? Sabemos que están las recomendaciones de la IELTS, ¿no? De la Sociedad Mundial de Ozono y también de la Sociedad Española de Ozono, que mandan cierta cantidad de dosificaciones para diferentes cosas, pero los que ya quizá tenemos un poco más de experiencia en este mundo, decimos que no es absoluta esos números que ellos ponen ahí y que siempre varía de paciente a paciente y en mi caso yo hago de menos a más siempre, a no ser que sea una patología, como te digo, tumoral o algo en lo que tú quieras ya dar una dosis alta, ¿no? De momento, pero casi siempre empezamos en la dosis baja, que a veces podemos tener la respuesta que queremos a dosis mínima, entonces, y no necesitamos ir a dosis alta en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí les quiero mostrar que estos equipos no son equipos de generador de ozono médico porque los usa un profesional de la medicina, sino porque tienen las certificaciones para ser usados como equipo médico de origen en Europa. ¿Sí? Y aquí les muestro el certificado del sello CE de un dispositivo médico, específicamente todos los modelos que tiene Sedecal, el término se usa para los generadores, y aquí les comparto específicamente, este es el registro sanitario que tiene en nuestro país el generador de ozono médico, los modelos que les hemos mostrado también, ¿no? Hoy, después de casi un año aproximadamente, decir que uno de nuestros modelos se encuentra oficialmente dentro del sistema de salud eh, en el Departamento de Medicina Física, ¿no? Y hace un par de semanas pues estuvimos haciendo una capacitación al cumplimiento del año. Toda esa experiencia y todo eso que estamos compartiendo, realmente lo estamos haciendo porque después de todos estos años nos hemos dado cuenta de los buenos y malos resultados, no malos, los no resultados, diría yo, que la ozonoterapia nos ha estado dando. Y una de las preguntas que nos hacíamos cuando recién conocimos el ozono ya de manera más oficial y participamos en un congreso en el año 2015 que se realizó en Perú, era haber escuchado
al final de ese congreso a muchos ponentes decir, a veces funciona y a veces no. Y eso es algo que, honestamente y de manera personal, no me cuadraba, me hacía mucho ruido en la cabeza. Yo entiendo que la medicina es una ciencia de alguna forma interpretativa, pero hay ciencia finalmente detrás de todo ello. La ciencia de la cual yo provengo, que es la ingeniería, digamos que es una ciencia más exacta y de pronto uno busca respuestas de manera distinta. Pero yo decía, con lo poco mucho que ya conocía a ese momento, algo aquí no está caminando bien o algo no se está mirando. Pero ya a esta parte del camino, ¿sí? El cuestionamiento pasó a ser, creo, un poco más filosófico, porque esto que ya conocemos, sabemos y hemos compartido con ustedes algunas de esas experiencias, pues nos hace sentir que estamos realmente siendo egoístas con muchísima gente. Ni siquiera se trata de un punto de vista comercial o se trata de un punto de vista meramente pensando solamente en nosotros, porque si realmente esto que le hemos llamado el concepto de la geometría de la ozonoterapia, la gran mayoría pudiera implementarla de manera adecuada, yo creo que el resultado, no solamente de los profesionales que se involucren en ella, sino de la ozonoterapia en general, a día de hoy sería distinta y diferente en muchas partes. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿qué podemos hacer? Lo primero, compartir estas experiencias de alguna forma con ustedes y gracias por estar aquí conmigo a esta hora compartiendo estos conocimientos, estas experiencias. Y entonces, lo que hemos podido acumular a lo largo de los años y lo que conocemos y sabemos, hoy lo ponemos a disposición de ustedes. Hemos participado, generado muchísimos eventos a lo largo de más de 7 años que ya estamos relacionados con el ozono y la ozonoterapia. Y toda esta información, que la guardamos muy celosamente, que nos costó mucho trabajo, pues lo hemos logrado reunir de alguna forma para ponerlo a disposición de las personas, de los profesionales, de los médicos, que realmente ya están o quieran comenzar. De alguna forma estamos contribuyendo y queremos hacerlo a este vértice de la geometría de la ozonoterapia que representa el ozono y la ozonoterapia. Entonces hemos creado en nuestra página web una videoteca que ponemos a disposición. Esta es la pantalla inicial, allí es donde van a encontrar la información. Son muchísimos videos realmente, muchísima información todo este tiempo. Aún no está toda allí, pero poco a poco la iremos cargando mes a mes, ¿no? Entonces, como les decía, esto reúne más de 7 años de eventos de alto nivel de formación, incluido talleres incluso, ¿no? Ahora, todo esto, si lo quisiéramos cuantificar, valdría, no sé, solamente considerando tal vez los costos de participar, yo creo que sobrepasa la cifra que se podría calcular en 7 años de formación. Lo que buscamos y queremos, como les decía, es poder acercar esta información a todos y lo estábamos reservando para otorgarles sin costo a nuestros clientes. Pero igual pensamos que seguimos siendo egoístas con las personas, con los profesionales que ya están y que por alguna razón no son nuestros clientes, pero ya que están en el campo necesitan esa información también o no tuvieron la oportunidad de estar en estos eventos o porque recién están comenzando. Ok, entonces hemos ideado este plan que les cuento a continuación. Hay 2 opciones, ¿no? Pueden ingresar por mes a partir de ahora en diciembre, ¿no? E ir haciendo un abono de manera mensual o un pago único que les permitiría acceder a la plataforma durante 3 o 4 meses, ¿sí? Pero lo que no queremos hacer, se los digo, es vender esto como tal. Por eso que allí vamos a hacer un corte y de ahí para adelante el acceso va a ser solo para nuestros clientes, de manera gratuita, ¿sí? Y se seguirá generando, como les digo, mes a mes, mayor información y luego les cuento cuál va a ser esa metodología. Todos los que ingresen a esta propuesta, que va a estar vigente durante una semana, y tendrán hasta el mes de febrero, los que no tienen un método validado y certificado y lo quisieran tener, les vamos a dar la devolución de lo que hayan invertido en su proceso de formación con nosotros de los años acumulados que tenemos de ozono y ozonoterapia. Adicional, vamos a tener reuniones mensuales, incluso empezando en enero,
a marzo de manera virtual sobre temas de interés, ¿no? Y todos los que hayan decidido ingresar para conocer toda esta información van a poder acceder a estas reuniones de manera gratuita. Pero, ok, podemos darle esa opción a profesionales de otros países puedan unirse a esta comunidad una vez que puedan acreditar que realmente cuentan con un método validado y certificado y puedan ser parte también de nuestra comunidad. Lo que queremos comenzar y poner énfasis es en la formación en ozono y ozonoterapia. Por eso es que estamos haciendo esta presentación con lo que acaban de ver. Y a continuación yo quiero compartirles unos videos más antes de continuar y finalizar. Tú eres uno de nuestros primeros clientes en el equipo, ¿sí? Y con el que, digamos, yo diría que el primero que de alguna forma nos dio el feedback de cómo les estaba yendo con el equipo, porque igual en ese tiempo estábamos aprendiendo. Hoy, después de varios años, ya conocemos un poco mejor las cosas, cómo han ido funcionando, realmente si valía la pena o no lo que se estaba haciendo en ese momento, y la verdad yo creo que sí ha valido mucho la pena, ¿no? Correcto, sí, sí. La verdad, el equipo de Sedecal, que fue uno de los primeros equipos que pudimos tener en el Perú, ¿no? Aprobados. Gracias a Tecnocare se pudo aprobar en el Perú. Entonces tuvimos la posibilidad de realizar la ozonoterapia de una manera mucho más organizada, y controlando las dosis en los pacientes debido a la precisión que tenía el equipo en ese momento, a comparación de los equipos anteriores que yo estaba usando, que eran equipos argentinos, ¿no? De procedencia argentina, que eran equipos buenos por su duración, su fuerza y su fortaleza, pero tenían la desventaja de que no controlaban muy bien la dosis, ¿no? De los equipos y no podíamos saber bien si le estábamos administrando las dosis correctas a los pacientes y todo, entonces no podíamos monitorizar muy bien el antes y el después de los pacientes o en qué momento podíamos disminuir o aumentar las dosis de acuerdo a la respuesta clínica, ¿no? De los pacientes. Eso fue muy interesante. Dos cosas por compartir. ¿Desde cuánto tiene su equipo de Sedecal? ¿En qué año lo compró? Bueno, o sea, ya yo lo tengo los 5 años que estoy aquí y yo lo tenía en Perú como 5 años más. Yo calculo que lo debo tener 10 años aproximadamente. Aproximadamente. En todo Sí. ese tiempo, ¿ha recibido mantenimiento el equipo? No, no he recibido mantenimiento. Casualmente ¿Aún funciona? comenté que eso que me parecía, pero me di cuenta de que es solamente cuando lo pongo el ozono libre, pero cuando Ok, en la jeringa sí concentra bien, o sea, en la jeringa no pasa nada, o sea, ok. va bien en la jeringa. Entonces, yo pensaba que había algo con el equipo, ¿te acuerdas que te comenté? Sí, claro. Pero bueno, supongo que sí lleva un mantenimiento periódico, Sí, no, ¿no? se lo pregunto por dos cosas. Siempre hay esa preocupación de sus colegas cuando adquieren cualquier equipo y es natural, ¿no? Y en el equipo de los generadores hay que tener en cuenta el tema de la calibración. Yo siempre les comento de que estos equipos tienen un sistema de medición independiente del sistema de producción de ozono. Y al tener ese tipo de sistema y particularmente el ozonete tiene un algoritmo, o sea, es un sistema de medición indirecto. ¿Sí? De tal forma que si la generación de ozono no alcanza la concentración solicitada, ese sistema no lo va a entregar. O sea, el equipo se bloquea y aparece un error y no le va a funcionar. Entonces, si le ha funcionado estos 10 años que aproximadamente tiene el equipo con usted, el equipo sigue funcionando y no está descalibrado. Sí sería bueno hacerle un mantenimiento como cualquier máquina, pero eso no significa que el equipo haya dejado de brindar la seguridad y la funcionalidad, ¿no? Entonces, y Ah, es bueno, ¿no? Es bueno conocerlo de alguien que ya tiene el equipo varios años, ¿no? Es distinto a que de pronto el fabricante o el comercializador pues diga, ok, esto pasa así, y no, ahora es como en la medicina, nos vamos a la evidencia que ya existe, ¿sí? Para corroborar lo que realmente está pasando.
Bien, antes de finalizar, me gustaría poder mostrarles, ver dónde están alojados los videos, cómo se ven, tengan ahí una idea más clara de... Ok, ahorita están viendo mi pantalla en vivo tal cual. Yo voy a ingresar. Pero esta es la interfaz, digamos así, de la biblioteca que tenemos. Vamos a ver aquí. Al doctor Alejandro López Albán para que nos haga la exposición sobre el uso del lactato para determinar la dosis del ozono. El doctor... Habrá tiempo para revisar el vídeo, ¿no? Compartirles el video final y con eso nos estamos despidiendo. Usted tiene una experiencia de algunos años en temas de ozono y ozonoterapia, ¿no? Digamos que algunas etapas en ese camino, y nos gustaría que de alguna forma nos resuma un poco esa historia. Bueno, primeramente para saludarte, Víctor, ya tenemos una amistad de varios años que los inventamos justamente cuando comenzamos con la experiencia del equipo con quien actualmente estamos trabajando. Te comento que yo ya llevo trabajando con ozono hace ya aproximadamente 6 años. Y ya tenemos experiencia con el equipo con quien tú trabajas, con quien representas, ya unos 3 años. La experiencia comenzó como todo proceso, lentamente, haciendo camino al andar, y nos dimos cuenta ya a partir de 4 años atrás, 4 años y medio, que estábamos ya cosechando más cantidad de pacientes, estábamos cosechando y estábamos ya haciendo crecer una cartera de clientes que confiaban en nosotros y los resultados que les podíamos dar con el trabajo con ozono. Y llegó un momento del camino donde lo que ya estábamos avanzando, necesitábamos dar un siguiente paso. No solamente un paso en función al número de pacientes que ya comenzamos a tener, a manejar, a tratar de las diferentes patologías, sino también necesitábamos ya tal vez para ese momento ya un equipo con mucha más tecnología, con mucha más precisión, con más exactitud, más... yo creo que la palabra es esa, con mejor tecnología y garantía de lo que nosotros brindamos a los pacientes. Y llegó la propuesta tuya con el equipo y el ozonete nos resultó ser como pasar, en ese momento lo vimos como pasar de manejar yo siempre se lo comento a mis colegas, es como pasar de manejar un Toyota Yaris a manejar un BMW. La verdad que los resultados mejoraron, los resultados se fueron dando cada vez mejor y comenzamos no solamente a que los pacientes encontraran una solución tal vez un poco más rápido, sino también se hizo mucho más ágil en su trabajo por el tipo de tecnología que tiene la máquina ozonete. Y esto permitió que fuera un impulso mayor a brindar unos mejores resultados para los pacientes. Obviamente, eso te acompañó mucho con la capacitación que uno iba teniendo con el transcurso de los años y también con la capacitación que uno sigue teniendo hasta ahora, ¿no? De todas maneras, el estar en permanente actualización y permanente aprendizaje permite mejores resultados. Pero te diré que los resultados o las experiencias que hemos tenido con el equipo de Ozonete han sido bastante buenos. Mucho, bastante buenos. Llegó un momento en que en las temporadas más altas de atención, aquí en la institución donde trabajamos, hemos llegado a atender hasta 30 pacientes diarios
un periodo bastante largo y la verdad que ya ¿no? Y nos funcionó pues la verdad que a nivel, no nos causó problema, más aún ya nosotros pensamos ya en ese momento de nuestra historia, de nuestro camino, ya pensamos en que necesitábamos ya tener un nuevo equipo que nos dé un soporte adicional, porque la verdad que fue un boom, fue una etapa de nuestro camino muy importante, que nos dio también bastante experiencia en el manejo de pacientes con dolor, sobre todo, porque acá nuestra institución está muy dedicado al manejo del dolor. Entonces, me dio mucha satisfacción tener el respaldo todo este tiempo, todos estos 3 años ya, que uno mira para atrás y se va dando cuenta que el camino va pasando rápido. La verdad estoy agradecido con el servicio. Sí, parece Otra que el cosa año también, pasado lo hubiéramos atendido recién, pero ya son casi 3 años, ¿no? sí, oye, tremendamente rápido y de verdad que y no solo es la calidad de la máquina, diría yo, no solamente el tema de decir, pucha, yo tengo un BMW, sino el tema del soporte técnico. Creo que también eso nos ha ayudado bastante. Nos ha Sí, es dado la importante. tranquilidad, la garantía de que cualquier cosa nos ha podido apoyar y en los momentos en que estábamos dando nuestros pininos en cosas nuevas que queríamos hacer, y la verdad que tu apoyo ha sido fundamental, ¿no? Ahora ya pues avanzando en el camino, la verdad que todo ha sido un mar de experiencias y de darte gracias y dar gracias a todos los que hemos avanzado todo este tiempo, ¿no? Nos dice que sí hubo un avance importante en la tecnología, pero me gustaría nos ayude a aterrizar en palabras sencillas para cómo así la tecnología de este equipo que adquiere con nosotros se traduce en el resultado del paciente, en el resultado como centro, ¿no? Yo creo que parte del hecho de la precisión de la dosis, la facilidad del trabajo con el equipo, la versatilidad y la amabilidad que tiene el hacerse sencillo el uso del equipo. Te voy a decir, nosotros comenzamos el servicio aquí en medicina del dolor, con terapia del dolor, con 2 personitas, ahora somos como 9 haciendo Zoom acá, y para todos ha sido súper fácil aprender a manejar. En ningún momento hemos tenido casos de dolor, por ejemplo, al momento de la aplicación del ozono, no hemos tenido casos de que el paciente ha tenido alguna manifestación de molestia al momento del uso del ozono, y esa versatilidad que nos ha permitido, creo yo que creo que es el kit, el punto más de mayor soporte, de mayor ayuda que hemos tenido con este equipo, ¿no? La verdad que saber la precisión de las dosis y, y que la experiencia nos ha estado enseñando qué dosis son mejores para cada situación es lo que nos ha traído el éxito que hasta ahora estamos teniendo con este equipo. Cuando me habla de precisión de dosis, doctor, permítame preguntarle, porque a usted lo conocí haciendo capacitaciones, yo lo he visto muy constante ahí capacitándose siempre, es algo muy bueno. Quiere decir que usted ha podido manejar, o sus colegas que hacen ozonoterapia en su centro, con un paciente una concentración, una dosis, y de pronto evaluar el resultado y luego subir o bajar esa concentración, esa dosis. ¿Han tenido ese tipo de experiencia? Claro, correcto, correcto. Nos ha dado la versatilidad de poder ir increyendo o controlándolo, manejándolo más según respuestas, y la verdad que eso es una de las cosas fundamentales que nos ha permitido este equipo, el subir, bajar dosis, ajustar según paciente, colocarlo por diferentes vías y no tener complicaciones al respecto. Es lo que nos ha facilitado mucho las cosas.
Ok, perfecto, gracias, sí. Entonces, ahora sí, creo que queda más claro lo que la tecnología le permite hacer, ¿no? Y obtener resultados por los cuales decía que sí había como pasar de manejar un Yaris a manejar un BMW, un confort totalmente distinto. O sí, te aseguro de que nuestra experiencia ha sido muy gratificante. Y no solamente desde el punto de vista de nuestra facilidad de uso, sino con en relación a nuestros resultados. Yo siempre lo voy a Bueno, seguir diciendo. La verdad, estoy satisfecho de estar manejando un buen BMW porque, como todo BMW, obvio, tiene su costo, pero es una inversión que se ha pagado con creces. Nos me ha, alegra. nos ha respaldado en los momentos donde más lo hemos necesitado. Y en los Qué bueno momentos hoy donde poder servir de esa estamos, como manera. te digo, a razón de 30 pacientes, hemos llegado a 38 por día, un promedio de entre 25 a 30 diarios, y ha sido satisfactorio, en verdad, nos ha dado mucha tranquilidad y respaldo, ¿no? A lo mejor alguna recomendación a sus colegas que no tienen o no han tenido esta experiencia. Eh, en base a los años que nosotros llevamos ya trabajando con esta tecnología, con estos equipos, hemos podido concluir y aterrizar en un concepto que estamos llamándole nosotros la geometría de la ozonoterapia, que conjuga en un triángulo tres conceptos que consideramos son como los pilares para que quien ejerza la ozonoterapia de manera profesional tenga un éxito con alta probabilidad. El primero de ellos, y que es innato a la profesión de ustedes, que es el diagnóstico. Un buen diagnóstico es como tener resuelto el 50% de cualquier problema, encontrar la causa del problema o la patología, ¿no? El segundo vértice de esta geometría es la formación, la capacitación constante y el entrenamiento en lo que es ozono y la ozonoterapia, ¿no? Que le permite poder tener una herramienta para resolver, además de las otras terapias que también pueden confluir en la situación patológica. Y el tercer vértice, nosotros le llamamos el método certificado, ¿no? Y que vendría a ser el generador de ozono o la herramienta con la cual implementa el médico o lleva a cabo, ¿no?, el conocimiento y la aplicación del diagnóstico. Cuando esas tres cosas dan en el blanco, la probabilidad de éxito es más alta. Entonces, la pregunta es, en base ya a la experiencia recorrida de sus años en ozonoterapia, alguien que está queriendo comenzar, que le está gustando el ozono y está allí en la línea en que lo hace, no lo hace, ¿ok? ¿Cuál de los tres vértices le pondría a usted, vamos, el punto de inicio? ¿Cuál segundo? ¿Cuál es el tres? O los tres habrían que empezarlos al unísono. Mira, es muy interesante tu pregunta. Cuando uno comienza con muchos miedos, comienza con muchos temores y dudas. Comienza haciendo un cursito que te va dando una idea de lo que tú quieres, a dónde quieres llegar. Yo creo que todo debe comenzar con la decisión de querer entrar en este gran mundo de la ozonoterapia. Es una técnica muy buena, muy noble, que permite conseguir muy buenos resultados para los pacientes. De la trilogía que tú hablas es exactamente así. Depende mucho la decisión que uno tome, capacitarse, tener un buen diagnóstico, porque la capacitación te va a permitir tener diagnósticos certeros, saber qué dosis usar. Pero de nada te va a valer, de nada te va a servir tener esas dos cualidades cuando no tienes un equipo que te garantice, que te dé la seguridad de que estás yéndolo al punto. El tema es que hay mucha competencia entre equipos, hay mucha competencia entre modelos, equipos, tecnología, cada uno más bonita que la otra y cada uno con un casco mucho más complejo que la otra y más bonita y de colores muy bonitos. El tema es
¿cómo llevas a la práctica tus conocimientos y experiencia a través de un equipo que te pueda dar garantías? Yo creo que todo parte del hecho de tomar una decisión de entrar en este mundo. Y todo lo demás va a ir llegando por sus propios caminos. Y las personas que toman, porque obviamente el mercado, te vuelvo a repetir, el mercado es grande, al final todos van a coincidir que el equipo juega un papel importante. El equipo, la calidad del equipo, porque sin ese elemento, sin ese complemento, uno está jugando a los sonidos. Y no puede ser. O sea, tienes que garantizar lo que estás haciendo. Lo demás lo puede hacer un aprendiz o puede hacerlo alguien que quiera, que vio que se puede hacer unas dos cositas y ya con eso se acabó. Pero si uno quiere ya crecer, hacer algo más serio y dar pasos hacia adelante, definitivamente, tiene que contar con un equipo que le permita tener garantías. Eso sí es definitivo. Entonces, yo creo que este equipo con el cual estamos ya trabajando 3 años, y por lo que veo nos va a acompañar un buen tiempo más, te brinda esas cosas. ¿Cuál de estos 3 elementos es el más difícil de modificar? De estos. Sí, yo no creo que sea difícil de modificar, lo que pasa es que hay que darse cuenta qué cosa es lo que uno está buscando. Uno está buscando trabajar en serio, con seriedad, o uno está buscando solo hacer dinero, o solo negociar, o solo hacer algo rentable. Y definitivamente a los que decidimos hacer las cosas en serio, necesitamos un complemento que sea realmente serio. Hay muchísimas más historias, algunas están documentadas, otras no. Y antes de finalizar esto, quería dejar esta pregunta a la reflexión de todos los participantes y de todos los que estamos dentro del mundo de la ozonoterapia, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la ozonoterapia? ¿Qué es lo que ustedes visualizan para los próximos años de la ozonoterapia? ¿Y qué papel van a jugar ustedes en ella? ¿Y cómo lo quieren jugar? Y la otra pregunta es ¿de qué depende el futuro de la ozonoterapia sea aceptada de manera favorable en la sociedad médica y científica? ¿Por qué hasta ahora, en sus más de 100 años, no ha desaparecido, ha crecido mucho más en los últimos años, pero aún en muchísimos países no está aceptada? Conocemos algunas razones, pero como decíamos al principio, no estamos mirando donde no hemos mirado por mucho tiempo de manera objetiva, científica y con las experiencias que hoy las podemos ir documentando poco a poco. Muchísimas gracias y si tienen interés en nuestra propuesta, pues ahí está el grupo de WhatsApp, los correos, nos pueden contactar y muchísimas gracias por su atención. Será a una siguiente oportunidad.